Bueno, tengan todos muy buenas noches. Quien les habla es Eva Acevedo Luque, una miembro más de Cápsulas Jurídicas. En esta oportunidad me toca presentar a mi compañera María Morán de la Cruz. Ella nos va a tocar presentar una ponencia sobre la suspensión perfecta del vínculo laboral. ¿Quién es María Morán de la Cruz? Estudiante del octavo ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Privada César Vallejo. A la vez es estudiante asesora del consultorio jurídico Perú Libre. Con ustedes, María Morán Flores, te deseo mucha suerte y éxitos en tu ponencia, compañera. Muchas gracias. Agradezco a Cápsulas Jurídicas por la oportunidad brindada de continuar compartiendo conocimientos con ustedes. El día de hoy abordaremos un tema muy importante, no solo para los conocedores del derecho, sino para toda la comunidad en general. Debemos recordar que el contrato de trabajo es, por definición, un contrato de tracto sucesivo, donde el trabajador presta personalmente sus servicios a un empleador bajo su subordinación, a cambio de un pago denominado remuneración. Sin embargo, existen excepciones que permiten poder justificar que el trabajador no preste sus servicios y que genera la obligación del empleador de efectuar el pago de la remuneración. A esta figura se le denomina suspensión imperfecta de labores. Las vacaciones, el descanso pre y postnatal, el descanso de salud son algunas situaciones que regula la ley para la suspensión imperfecta de labores. Lo importante aquí es darnos cuenta que hay circunstancias que cotidianamente pueden justificar que el trabajador no preste sus servicios y esa es la regla, digamos, general, que cuando no hay esa prestación de servicios por parte del trabajador por causas justificadas por la ley, el empleador tiene que otorgar el pago de la remuneración. Claramente está que, sí, esta no prestación de servicios por parte del empleador no es justificada, supondrá el no pago de la remuneración como tal. Bien, habiendo mencionado previamente ello, el día de hoy vamos a abordar o vamos a abocarnos netamente en la suspensión perfecta de labores. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? La suspensión perfecta de labores es aquella figura del derecho del trabajo mediante el cual el trabajador no presta sus servicios y el empleador no paga la remuneración. Es decir, se suspende el contrato de trabajo y se suspende de una manera perfecta. ¿Por qué perfecta? No porque sea bueno o venga o sea derivado del vocablo de la perfección, sino porque es lógico que en un contrato de prestaciones recíprocas como es el contrato de trabajo, no hay prestación por parte del trabajador y tampoco hay una remuneración por parte del empleador. Tengamos en cuenta que esta suspensión perfecta de labores no puede ser decidida a voluntad del empleador. No es que el empleador decide que no hay prestación de servicios y que por lo tanto el trabajador no va a recibir la remuneración que le corresponde. Esta figura va a responder a circunstancias excepcionales no vinculadas a la voluntad o a la decisión del empleador, sino a factores externos, tanto de la voluntad del trabajador como de la voluntad del empleador. Bien, entonces, de una manera sucinta, hemos hablado que la suspensión perfecta de labores es aquella circunstancia que trata de regular este tipo de situaciones en la que un trabajador no presta sus servicios porque se encuentra imposibilitado de poder realizarlo y por el otro lado, el empleador no va a pagar esta remuneración. Eso vendría a ser en esencia el concepto natural de la suspensión perfecta de labores. Ahora, una pregunta que muchos se hacen: ¿dónde se encuentra regulada esta suspensión perfecta de labores? Inicialmente, en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es decir, en el Decreto Supremo 003/97-TR.
El artículo 15 establece que si hay un caso fortuito o fuerza mayor, aquí abro un paréntesis, nos referimos a caso fortuito o fuerza mayor cuando existen hechos imprevistos o quizás estos hechos han sido previstos, pero no se ha podido hacer nada para que puedan haber sido evitados. Cuando existen estos hechos que impiden la prestación de servicios y el normal desenvolvimiento laboral. El empleador en estos casos es el que puede acudir a la suspensión perfecta de labores. Y eso pues va a hacer referencia a que el trabajador no trabaja, valga la redundancia, y pues por lo tanto no va a recibir su sueldo. Ahora, eso era la suspensión perfecta de labores que teníamos regulados en el Perú desde hace más de 30 años. Pero evidentemente su aplicación en la realidad ha sido un poco dificultosa. Incluso esta suspensión perfecta de labores del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se estuvo aplicando desde el inicio de esta emergencia sanitaria y pues muchas de estas empresas lamentablemente no pudieron realizar sus labores de manera habitual y asimismo muchos de estos trabajadores no podían prestar sus servicios. Es así que el gobierno peruano, ¿qué es lo que hace? A través de un decreto de urgencia número 038-2020, es que autoriza a los empleadores a hacer un uso excepcional de la suspensión perfecta de labores. Ahora, en el marco de este decreto de urgencia 038-2020, la pregunta es, ¿bajo qué supuestos se puede aplicar la suspensión perfecta de labores? Básicamente son dos las circunstancias o supuestos, es decir, no solamente van a ser en el caso fortuito o fuerza mayor, sino en este caso van a tener que acreditarse estas dos circunstancias. Primero, que el empleador, por la naturaleza de sus actividades, no puede brindar una licencia con goce de haber. Este sería el primer supuesto. Es si el empleador, por la naturaleza de sus actividades, no se encuentra habilitado ni a brindar un trabajo remoto ni a dar una licencia con goce de haber. En el supuesto número 2 tenemos el nivel de afectación económica. Es decir, yo, empresa, quizás sí puedo implementar el trabajo remoto. Quizás sí puedo otorgar una licencia con goce de haber. Pero ¿qué pasa? Por el nivel de afectación económica o el impacto que tiene la empresa hoy en día, la medida que más se me acomoda es pues adoptar esta suspensión perfecta de labores. Entonces, es muy importante estos dos supuestos, porque uno, o estamos frente a una empresa que aduce la suspensión perfecta de labores sobre la base de la naturaleza de sus actividades, o en el supuesto número 2, que lo hace por el nivel de afectación económica. Ahora bien, ¿con qué finalidad es que se realizó esta promulgación de este decreto de urgencia 038? El gobierno peruano expide ese decreto de urgencia 038 con la finalidad de poder mitigar los efectos económicos causados por las medidas restrictivas que pues hasta el día de hoy existen. La idea aquí es evitar medidas más gravosas como la disolución o la liquidación de la empresa o en su defecto la aplicación del cese colectivo. Esta figura del cese colectivo significa la extinción del vínculo laboral, cesa el trabajador. Por tanto, ¿qué es lo que se quiere con este decreto de urgencia? Se quiere la aplicación de esa suspensión perfecta de labores que pues, va a suponer, por el contrario, que el trabajador por un periodo de tiempo no va a prestar sus servicios y por ende tampoco se le va a pagar la remuneración. Otra de las finalidades del decreto de urgencia es mantener el vínculo laboral. La idea es que, superada la suspensión perfecta de labores, los trabajadores pueden mantener sus puestos de trabajo y pueden regresar a prestar servicios como lo hacían habitualmente. Entonces, pues,
tanto en la suspensión perfecta de labores, regulada por el artículo 15, como la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia 038-2020, pues en ellas se establece que va a existir un control posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, con la facultad de verificar si esta suspensión perfecta de labores pues se ajusta a la norma. ¿Qué pasaría si no existiera este control posterior? Es evidente que pues la suspensión perfecta de labores pues podría conllevar de alguna u otra manera a una circunstancia no deseada, circunstancia ya sea simulada o de repente circunstancias fraudulentas. Es por ello que pues el gobierno, para evitar este tipo de situaciones, es que la legislación peruana, al igual que muchas legislaciones del mundo, establece un control superior a la suspensión perfecta de labores. Es decir, el empleador aduce la generación del caso fortuito o fuerza mayor y luego va a tener que acreditarlo ante la autoridad administrativa de trabajo. La misma que pues va a revisar la veracidad de la existencia de este caso fortuito o fuerza mayor y pues va a determinar la procedencia o improcedencia de este pedido hecho por el empleador. Ahora, supongamos que pues la autoridad administrativa de trabajo realiza esta verificación y determina que esta suspensión perfecta de labores no se ajusta a los preceptos legales previstos. Y pues, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? La consecuencia jurídica inmediata es que el empleador va a tener la obligación de pagar la remuneración a su trabajador, aun cuando éste no haya prestado sus servicios. Además que pues todo este tiempo que no hubo esta prestación de servicios van a ser considerados como servicios efectivos para todo aspecto legal. Es importante mencionar que si pues se toma la decisión de esta suspensión perfecta de labores, el decreto de urgencia 038-2020 establece que luego de adoptada la decisión comunicada y registrada ante el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene 30 días para fiscalizar la veracidad de estos hechos que han sido declarados por el empleador y pues que de una u otra manera justifican la suspensión perfecta de labores. ¿Qué pasa? Luego de esta verificación por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, va a tener 7 días para poder emitir la resolución correspondiente, ya sea aceptando o denegando la suspensión perfecta de labores. Asimismo, este decreto de urgencia nos establece que si es que no hay un pronunciamiento en este plazo, va a operar lo que es conocido como el silencio administrativo positivo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque este silencio positivo administrativo ha sido un tema muy cuestionado en este decreto de urgencia 038. ¿Por qué? Esta figura resulta gravosa para el trabajador y un toque beneficiosa para el empleador solicitante. Este punto lo vamos a ver más adelante. Quería hacer un paréntesis. Continuando. Si se verifica, si la autoridad administrativa de trabajo verifica que la información presentada por el empleador es falsa o pues de lo contrario comprueba un fraude por parte del empleador, pese a que hubiese operado este silencio administrativo positivo, pues va a poder declararse nulo el acto administrativo. Para finalizar este primer punto, este primer encuentro, debemos tener en consideración que, 1. ¿Las empresas pueden recurrir a la suspensión perfecta de labores? Sí. ¿Pueden hacerlo de manera inmediata e injustificadamente? No. Como ya lo señalé, el empleador tiene que acreditar sí o sí que no puede brindar una licencia con goce de haber por su naturaleza de las actividades o pues tiene que acreditar el nivel de afectación económica. No es tan fácil que el empleador pida de una u otra manera la suspensión perfecta de labores y que el Ministerio de Trabajo se la va a otorgar de una manera fácil.
Bien, el martes 21 de abril del 2020, en el Diario Oficial El Peruano, se publica el Decreto Supremo 011-2020-TR. Este es un reglamento que establece las disposiciones complementarias a la aplicación de este decreto de urgencia 038-2020. ¿Qué es lo que nos dice este decreto supremo 011-2020? Nos señala que antes de optar por la suspensión perfecta de labores, los empleadores tienen que adoptar las medidas alternativas que resulten necesarias. Ahora, ¿cuáles son estas medidas alternativas? Puede ser el otorgamiento o el adelanto de las vacaciones con goce de haber, puede ser la reducción de horas de trabajo, puede ser la reducción de la remuneración. ¿Y ello por qué? Con la finalidad de poder mantener este vínculo laboral y mantener el pago de la remuneración al trabajador. Ahora, la norma reglamentaria introduce algunas nuevas condiciones que pues van a resultar un poco positivas para poder reforzar esa tesis de la suspensión perfecta. Por ejemplo, supone el deber de comunicación previa a los trabajadores o a sus representantes antes de solicitar la suspensión perfecta de labores al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Y el agotamiento de estas medidas alternativas, como ya mencioné, para poder mantener la vigencia de este vínculo laboral y pues la percepción de estas remuneraciones, que el trabajador siga percibiendo estas remuneraciones. Asimismo, introduce que pues va a existir un necesario plazo de caducidad de hasta un día después de iniciar la suspensión perfecta de labores para poder presentar la solicitud vía remota. Y por último, la regulación de una actuación inspectiva, por la cual se obliga al empleador a la presentación de información tributaria. ¿Qué me refiero con esto? Que el empleador está obligado a presentar, pues ya sean registro de ventas, planillas electrónicas, ¿para qué? Para poder verificar el nivel de afectación económica de la empresa. A todas estas medidas se suma la introducción de normas punitivas, por las que pues, se le impone una multa económica de 5 a 10 UITs y asimismo se ordena la remisión de actuados al Ministerio Público. Todo ello, ¿por qué? Pues en caso de detectarse declaraciones falsas o la comisión de un fraude a la ley, por ejemplo, documentación falsa, información falsa, que pues con ello que se quiere desanimar a aquellas empresas que sin cumplir con esos requisitos que hemos mencionado pretenden acceder a este beneficio excepcional. Bien, como mencionamos, una de las principales objeciones expresadas en el decreto de urgencia 038-2020 pues subsiste en su reglamento. Estamos hablando de la aplicación del silencio positivo en favor del empleador solicitante. ¿Qué pasa? Que aquí existe un grave riesgo de que se den por aceptadas la gran mayoría de solicitudes que están presentadas o están por presentarse. ¿Ello por qué? Porque va a tornar un poco difícil a la autoridad administrativa de trabajo, pues que pueda brindar una respuesta oportuna dentro de estos 30 días hábiles. Y pues a tantas solicitudes remotamente recibidas no va a haber una respuesta como tal. Es por eso que este punto, pues, se ve muy cuestionado tanto en el decreto de urgencia 038-2020 como en el decreto supremo 011-2020, ya que muchos esperaban que en ese decreto supremo se pueda hacer una eliminación de este silencio positivo, silencio administrativo positivo. Y pues finalmente, en esa misma línea, también
resulta un poco preocupante de que no se haya restringido expresamente la aplicación de la suspensión perfecta para los casos sensibles, como es el caso de las trabajadoras embarazadas, como es el caso de los dirigentes sindicales, o hasta incluso para los trabajadores mismos que han sido contagiados y se han visto afectados por la COVID-19, ya que pues se puede incurrir en ciertas arbitrariedades y actos de discriminación laboral, pese a que en su reglamento han introducido una norma sobre el respeto a sus derechos fundamentales. Considero que la autoridad administrativa de trabajo debe interpretar estas causales o estas situaciones como prohibición o causales de rechazo al momento de calificar la solicitud por parte del empleador, ello en concordancia al artículo 23 y 26 de la Constitución Política del Estado. Bueno, esto ha sido más que nada una interpretación sucinta de tanto la suspensión perfecta de labores del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del decreto supremo, del decreto de urgencia 038-2020 y del decreto supremo 011-2020. Espero que pues esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que pues hayan llegado a comprender cuál es la aplicación, el ámbito de aplicación de esa suspensión perfecta de labores y pues muchos éxitos, muchas gracias. Agradezco mucho a Jack y a Laura por la oportunidad y a Cápsulas Jurídicas. Muchísimas gracias.